Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a la iglesia al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Juan, capítulo 21, desde el verso 15 hasta el verso 24. Juan 21, 15 hasta 24. Leamos juntos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ese dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana, y respondemos: gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí con nosotros. Oramos que abre nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Me gustaría comenzar el sermón de hoy con una pregunta. ¿Eres cristiano? Algunos de ustedes me dirán: por supuesto que sí. ¿No estoy yo aquí escuchando tu sermón? Me alegro de verte aquí, pero eso no significa que seas cristiano. Te digo eso porque sabemos que siempre había una gran multitud alrededor de Jesús. Ellos vinieron de todos lados porque a ellos les gustaban mucho sus enseñanzas y estaban impresionados por sus milagros. Pero ya sabemos que muchos de ellos no eran cristianos. ¿Creciste en un hogar cristiano y tus padres son cristianos? Eso es muy bueno, pero eso tampoco significa que eres un cristiano. ¿Conoces bien la Biblia? Eso es bueno, pero eso tampoco significa que eres un cristiano. Si eso es el caso, ¿qué es lo que te hace cristiano? Creo que la escritura de hoy podrá ayudarnos a obtener la respuesta a esta pregunta. Echemos un vistazo a la conversación entre Jesús y Pedro. ¿Qué es lo que le dice Jesús? En el verso 19, sígueme. Otra vez en el verso 22, sígueme tú. ¿Qué significa ser cristiano? Un cristiano es un seguidor de Jesús.
Creo que eso tendría más sentido si examinamos la palabra cristiano. Esta palabra es compuesta de dos palabras griegas. La segunda parte, ianos, significa a pertenecer o a seguir a alguien o a algo. Con la palabra Cristo en el frente, cristiano es alguien que pertenece y sigue a Cristo. Lo utilizamos del mismo modo para hablar de la nacionalidad, por ejemplo, como un americano. Eso es alguien que pertenece a América, a los Estados Unidos. Un mexicano es alguien que pertenece a la nación de México. Un argentino que pertenece a Argentina. ¿Ves lo que te digo? Dicho esto, un cristiano, por definición, es alguien que pertenece y sigue a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos seguir a Cristo? ¿Será como solicitar un trabajo? Recuerdo cuando solicitaba trabajo después de graduarme de la universidad, después de revisar mi currículum, algunas compañías me llamaron y me pidieron que venga para una entrevista. Recuerdo que la entrevista duró aproximadamente de 30 minutos a una hora y me hicieron muchas preguntas. En cierto modo, eso es lo que vemos en la escritura de hoy. Aquí vemos a Jesús entrevistando a Pedro para ver si sería suficiente bueno para ser su discípulo y seguirlo. Y le hizo 3 preguntas para la entrevista. El verso 15, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En el verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entonces en el verso 17 le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Así que realmente hay una sola pregunta aquí. Vemos que a Jesús no le interesaba acerca de sus experiencias y sus talentos y habilidades, las cosas que necesita para conseguir un trabajo normal. La única cosa que le interesaba a Jesús era si lo amaba o no. Eso es muy extraño, ¿no? Es porque nadie hace ese tipo de preguntas en una entrevista. Pero creo que tendría más sentido si entendemos qué tipo de relación quiere tener Jesús con Pedro. Esto es algo más que una relación empleador y empleado. Jesús no solo está buscando a alguien que trabaje para él, pero es una relación romántica. En otras palabras, ser cristiano, es decir, pertenecer a Cristo y seguirlo, significa comprometerse y casarse con Él. Es por eso Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Ahora, amar puede significar cosas distintas para cada persona. Eso es porque todos percibimos el amor de modos diferentes. Si ese es el caso, ¿cuál es el tipo de amor que Jesús quiere? Eso lo veremos en la escritura de hoy. Aquí Jesús menciona 4 cosas sobre el amor. Primero, el amor es una acción. Para Jesús, el amor no es solo una expresión o una emoción, sino acción. Ahora, ¿cómo responde Pedro a la pregunta de Jesús: ¿me amas? El verso 15. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. El verso 16. Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. El verso 17. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. A eso Jesús responde a él diciendo, el verso 15, él le dijo: apacienta mis corderos. 16 le dijo:
pastorea mis ovejas. 17, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Lo que le está diciendo aquí es, si de verdad me amas, entonces haz algo al respecto. Como ya te dije, para Jesús el amor no es solo una expresión o una emoción o un sentimiento, sino una acción. Y eso es lo que vemos en Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios porque nos amó? Su amor no era solo palabras o solo una emoción que sintió por nosotros, sino Él hizo algo por su amor, que envió a su único Hijo para salvarnos. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces, ¿cuál es la acción que debemos hacer como discípulos? La Biblia nos dice apacentar y pastorear sus ovejas y corderos. Las palabras apacentar y pastorear y las palabras ovejas y corderos son términos que se utilizan indistintamente. Y eso es predicar el evangelio a la gente de Dios, enseñarles la palabra de Dios y cuidarlos espiritualmente. Eso es lo que significa. Así que te digo, amar es una acción para Jesús. Y también el amor es una elección. Vemos el verso 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Qué significa más que estos? Una de las interpretaciones más populares es que eso se refiere a los discípulos. Así que Jesús le está preguntando a Pedro si lo ama más que los otros discípulos. Quiere que lo compare con otras personas. Pero yo no creo que ese sea el caso. Eso es porque veremos un poco después que eso es exactamente lo que le dice que no lo haga. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, me amas más que estos? Yo creo que estos probablemente se refiere a las cosas de su vida anterior. La vida que tenía antes de convertirse en un discípulo. Es por eso Jesús lo llama Simón, hijo de Jonás, en lugar de su nombre nuevo, Pedro. ¿Cuál era el nombre que Jesús le dio en el capítulo 1 cuando comenzó a seguirlo? Sí, era cierto que fue llamado a menudo Simón Pedro en este evangelio. Eso es su nombre antiguo junto con su nuevo nombre. Pero creo que nunca fue llamado solamente Simón, después de recibir un nuevo nombre hasta este momento. Entonces, ¿por qué lo llama por su nombre antiguo de repente? ¿Qué ha pasado? Pedro ha vuelto a su vida anterior. Volvió a casa y está pescando de nuevo como antes. Y eso hace 3 años. Y con estas preguntas, entonces, ¿me amas más que estos? Jesús le está diciendo que elija de nuevo. Que elija entre su vida anterior como Simón, un pescador de peces, o como Pedro, un pescador de hombres. Así Él le está preguntando si está dispuesto a dejar de lado su trabajo, su carrera y su familia para seguirlo de nuevo. Dicho todo esto, amar a Jesús y seguirlo es una elección. Eso significa que para amar a Jesús y seguirlo debemos hacer sacrificios. Que tenemos que renunciar a algo. ¿Qué es este algo? ¿Qué sacrificios debemos hacer? Eso depende de cada persona. Como ya vimos en la escritura de hoy, el sacrificio que iba a hacer Pedro era su muerte. Vemos el verso 18. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Eso dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios.
Ahora, era diferente para Juan. ¿Qué sacrificio hizo Juan? El verso 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que tu testimonio es verdadero. Juan tenía que sobrevivir para escribir acerca de Jesús en el Nuevo Testamento. Lo que te quiero decir, de una forma u otra, todos tenemos que hacer algún tipo de sacrificio para seguir a Jesús. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que elegir y hacer sacrificios? Como te he dicho antes, es porque nuestra relación con Jesús es una relación romántica. Es casarse con Él. Piénsalo de esta manera. Yo he estado casado por 16 años. El día que me casé fue el día que la elegí como mi esposa y no otra mujer. Y ese es el día que hice una declaración que ella va a ser mi único amor. Es por eso que no podemos seguir viviendo la misma vida si queremos seguir a Jesús, pero debemos elegir. Y también el amor es actual. Como ya hemos visto, Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? El verbo griego usado aquí es el presente continuo. Así que una traducción más literal diría, ¿me estás amando? O ¿todavía me amas? Lo que esto significa es que Jesús no está interesado en el pasado, ni siquiera en el futuro. Lo que quiere saber es si lo ama hoy en este momento. A Jesús realmente no le importa lo que ha sucedido en el pasado. Esto está claro porque vemos que ni siquiera le pregunta acerca de sus negaciones. No está interesado en saber cómo Pedro lo negó 3 veces cuando le ha dicho que él estaba listo para morir por él. Lo único que quiere saber es si Pedro lo ama en este momento. Y a Jesús tampoco le importa el futuro. Es por eso no le pregunta si se siente seguro de que puede hacer un buen trabajo como su seguidor, que no volverá a negarlo. Lo que quiere saber, una vez más, es si lo ama hoy y en este momento. Y también el amor para Jesús es personal. Amar a Jesús y seguirlo no es una competencia. No tiene que compararte con otros. En versos 18 y 19, vemos que Jesús le dice a Pedro cómo iba a morir por él. Y cuando eso sucede, ¿qué es lo que hace Pedro? Él compara. El verso 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? En el verso 20, Pedro al volverse ve al discípulo, el que amaba a Jesús. Eso es el apóstol Juan que escribió este evangelio. Creo que es interesante ver cómo Juan se da vuelta primero y luego lo ve. Pensaba que tal vez eso sucedió porque Pedro estaba siempre consciente de Juan que era su competencia. Es por eso, vemos en el verso 21, cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Quieres saber lo que va a suceder a Juan? En otras palabras, le está diciendo Pedro, me dijiste que voy a morir por ti, sí, pero ¿qué va a pasar con Juan, con él? Ahora, ¿cómo responde Jesús a Pedro? Vemos el verso 22. Jesús le dijo, si quiero que él quiere hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Lo que Jesús le está diciendo es, ¿qué te importa a ti?
ocúpate de tus asuntos. Tú sígueme. Todo eso es decir que seguir a Jesús y amarlo no es una competencia, sino es algo entre tú y Jesús. Como alguien dijo una vez, amar es dejar de compararse a otros. Aquí está un resumen de todo lo que aprendimos hoy. Un cristiano es alguien que sigue a Jesús, un seguidor de Jesús. Y para seguir a Jesús hay solamente una cosa que debemos hacer. Eso es amar a Cristo. Eso significa que debemos hacer sacrificios y elegir a Jesús. Tomar acciones, medidas, porque sabemos que el amor no es solo una expresión o una emoción, sino una acción. Y el amor tiene que ser actual y continuo. Y tu amor es personal, algo entre solo tú y Jesús. Ahora te pregunto, ¿crees que podrías amar a Jesús y seguirlo de esta manera? Eso es hacer sacrificios para Él y amarlo siempre, sin cambio, continuamente, y no compararte con algún otro. Puedes hacerlo. ¿Qué te parece? Estoy seguro que Pedro no tiene confianza. ¿Por qué? Porque ha fallado una vez antes. Es por eso Jesús le dice esto antes de decirle que lo siga. Vemos el verso 18 y 19. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Jesús le dice que antes, cuando Pedro era joven, eso es cuando pensó que él tenía fuerza, se vistió e hizo lo que quería hacer y fue donde quería ir. Pero algo ha cambiado. Pero cuando sea viejo, eso es cuando se da cuenta que él no tiene fuerza y poder para amar a Jesús y seguirlo. Otra persona va a vestirlo y llevarlo a donde no quiere ir. ¿Quién es esta persona? Esta otra persona. Es el Espíritu Santo. Que eso significa que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para amar y seguir a Jesús. Porque no podemos hacerlo con nuestra propia fuerza y poder. Es por eso que debemos ser sensibles al Espíritu Santo y prestar atención a lo que nos dice. Y necesitamos confiar en el poder del Espíritu Santo y no nuestra experiencia, fuerza y poder. Y esta es la única manera que podemos amar a Jesús y seguirlo todos los días por el resto de nuestra vida. Así que seamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo para que podamos amarlo y seguirlo en nuestra vida todo el tiempo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros esta mañana. Estamos aquí para aprender cómo amarte y seguirte. Y no lo podemos hacerlo por cuenta propia. Necesitamos tu ayuda, Señor. Así que ayúdanos a ser sensibles al Espíritu Santo y prestar atención a lo que nos dice. Hemos venido aquí para recordar nuestros pecados y para arrepentirnos de nuestras malas acciones, para que podamos vivir en tu presencia y seguirte por el resto de nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Te damos todas las gracias y las alabanzas, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos.
Amén. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve ese momento santo y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. Lo siento por andar por sentimientos, lo siento por cantar sin adorar. Llévame al principio, abro mi corazón a ti. Lo siento por buscar lo mío primero, lo siento por olvidar que vas a ser. Llévame al principio, abro mi corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar ante tus pies. Me envuelve ese momento
siento y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más que lo que puedas tú hacer. Te quiero a ti. En ese momento, Señor, te cantamos juntos, recordando de tu amor para nosotros. Con el amor que nos diste, ahora cantamos esta canción de amor a ti, con toda adoración y gracias, Señor. En ese momento venga el Espíritu Santo, venga para llenarnos, para que podamos vivir esta vida para Jesucristo. Con su amor y con su poder. Señor, queremos seguirte y amarte con todo nuestros corazones y toda nuestra vida. Así que ayúdanos, el Espíritu Santo, para que podamos vivir cada día para ti y por ti y contigo siempre. Te damos toda esta alabanza en la adoración. Ahora, hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y el poder y la presencia del Espíritu Santo esté sobre todos ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén. Que Dios te bendiga. Tenga una buena semana. Adiós.